Hay que ver las cosas en el contexto de esta movilización ordenada por Evo Morales de sus bases, en la perspectiva de lograr impunidad y la habilitación constitucional de su candidatura. Y dentro de ello, el bloqueo en la zona del Chapare se ha convertido en el único reducto fuerte, incuestionable, en el que Evo Morales tiene una presencia, digamos, abrumadora. Esta toma de los cuarteles, en realidad, se trata de una poblada que ha cercado las unidades militares. Y solo en el caso del regimiento que se encuentra en el TIPNIS, que es más un instituto de formación técnica, Cacique que un Maraza. Regimiento propiamente tal. Sí, Cacique Maraza. Cacique Maraza. Es más un instituto de formación. En ese simplemente ha habido una toma y se han entrado al Furrielato, donde efectivamente tienen armas. Entiendo que solo hay 2 secciones de soldados en ese regimiento. El resto no sería lo mismo. En el resto de las otras unidades lo que ha habido es un cerco civil a las unidades para neutralizarlas, lo cual implica una acción inteligente, porque evita que se utilice la fuerza militar para la represión de los bloqueos, pero tampoco es como lo dice el presidente, que se ha tomado por asalto las unidades militares. Ha sido una toma pacífica, un rodeo a las instalaciones, con la perspectiva de neutralizar a los efectivos militares. Creo que eso es más lo que está ocurriendo, y es parte de este juego de poder entre Evo Morales y Luis Arce por el control de la candidatura del MAS, por los procesos judiciales a los que está siendo sometido Morales. Sin duda alguna, nunca hemos visto este tipo de acción, pero es una acción desde el punto de vista de Morales y su gente de neutralización, y desde el punto de vista del presidente una exageración injustificada, porque no ha habido toma por asalto de ninguno de las unidades militares. Hemos visto sí un grupo de militares que se han considerado rehenes, que les cortaron la luz ahí precisamente en Cacique Maraza. Dicen que les cortaron el agua y pedían al gobierno no dictar el estado de sitio porque estaban ahí amedrentados y bajo condición, según ellos, de rehenes. No es tan sí, bueno, eso sí es un secuestro. Eso sí es un secuestro, configura un delito, es una privación de libertad, pero lo evidente es que no ha habido toma por asalto, vale decir, no se ha utilizado la violencia, es una presencia masiva de pobladores, y de manera inteligente los cuadros militares no han ordenado reprimir estas acciones no violentas, precisamente para no generar un pandemonio en el cual pueden haber víctimas fatales. Entonces, hay que, digamos, medir un poco las consecuencias de este acto. Como te digo, es una medida muy inteligente de parte de Morales y su gente, de no agredir a la fuerza militar, sino neutralizarla. Como se ha hecho en otras ocasiones, que mujeres han rodeado las unidades militares para impedir que salgan a la represión. Lo hemos visto eso acá en el 2019. Entonces, no es tan dramático, afortunadamente. Gary, en la novena división del ejército de Chapare, que hubo el problema el domingo pasado, se ha visto también al comandante estar compartiendo ahí con la gente, y la gente aparentemente lo toma, la que está bloqueando, como un apoyo de ellos al bloqueo. ¿Cómo lo ve esto? Bueno, voy a mencionar cuáles son las unidades finalmente tomadas o como sea lo adecuado decirlo. El cuartel Cacique Maraza parece haber sido lo más complicado. En la parte del Puerto Villarruel, ahí la Fuerza Naval también ha dado pie a que se autorice una vigilia, les ha autorizado ahí un personero militar. La novena división del ejército lo que ha hecho es el comandante sentarse con ellos a conversar. Esto es asumido por ellos como un apoyo a su medida. Y también el regimiento de infantería 31 ha habido hoy algunos problemas, pero en consecuencia, en la conclusión de Gary, no hay como para dramatizar como lo está haciendo Arce, pero tampoco es bueno como para minimizar, por lo menos el de Cacique Maraza, donde sí hubo rehenes, ¿no? Es donde se les ha ido la mano a los perseguidores de Evo, al privarlos de agua y cortarles la energía. Y como te decía, en esa unidad militar se han ingresado a donde está el parque, al Furrielato. Digamos, ahí ha habido un exceso.
lo que está haciendo el comandante de la división de pichar coca junto con los dirigentes y conversar con ellos y decirles que no hay nada que tomar porque la división es de todos, es una actitud disuasiva, amistosa, que está mostrando un buen talante de un comandante de gran unidad que no está provocando ni tampoco está siendo sometido a una presión que lo obliga a dejar el mando de su unidad, por ejemplo. Él sigue al mando de su unidad, pero está neutralizando también a su vez la acción violenta que podría provocarse si él tomara una posición agresiva. Como te digo, sí, estamos en una guerra mediática entre ambos bandos y el presidente Arce exagera con lo de la toma por asalto y por el otro lado exageran al decir que los militares los están apoyando al no salir. Los militares no tienen motivo para salir, no hay convulsión social, la policía no ha sido sobrepasada en términos de que esté reprimiendo y ya no tiene capacidad porque la policía ha abandonado la zona. Entonces, bueno, yo creo que hay que morigerar un poco la perspectiva y darnos cuenta de que es una jugada dentro de este ajedrez político que no es dramática, gracias a Dios. Yo estaba viendo un tuit, un mensaje de X de Fernando López, el ex ministro de Defensa, donde más bien él reclamaba a las Fuerzas Armadas por su aparente, mejor lo voy a leer, dice: alto mando de las Fuerzas Armadas, manga de cobardes, ya debieron tener el plan y acciones contra subversivas, dice. También estaría exagerando en ese sentido, porque luego hay otro X de él, dice: alto mando de las Fuerzas Armadas, manga de pusilánimes y cobardes, dejaron solos a su tropa, esto es subversión. Y bueno, da otras palabras ahí, refiriéndose sobre todo a lo del cacique Maraza. Desde tu punto de vista, Gary, las Fuerzas Armadas están respondiendo entonces inteligentemente a esta situación, lo que podría ser interpretado con otros como muy mano blanda, como en este caso lo manifiesta el ex ministro de Defensa. No coincido con Fernando, no creo que haya una acción subversiva, nadie se ha tomado cuarteles para utilizar el armamento militar, lo único que hay ahí es una digamos una poblada que rodea a las unidades militares para neutralizarlas. Yo hasta ahí pienso y veo qué es lo que está ocurriendo y no creo que haya que responder con violencia porque eso lo único que va a generar es más violencia y no hay motivo, no hay agresión de parte de los cocaleros. Lo que hay es una neutralización de la acción militar. Perfecto. Ahora, para cerrar, Gary, ¿qué riesgos hay de que internamente puedan las Fuerzas Armadas dividirse a favor o de Morales o de Luis Arce Catacora en estas circunstancias? Porque el otro día declaraba Evo Morales que se puede venir una sublevación indígena militar, dijo, a propósito si es que lo detienen. Esa advertencia la lanzaba en un medio de comunicación. ¿Hay ese riesgo de que se pueda ir un lado de las Fuerzas Armadas a favor de Arce y otro a favor de Evo Morales? Bueno, las Fuerzas Armadas son verticales, obedecen a un solo mando, pero hay un hecho que tiene que llamarnos la atención y a la reflexión. Desde hace 14 promociones egresan del Colegio Militar de Ejército, de la Fuerza Aérea, de la Armada Boliviana y de la Policía Boliviana, jóvenes como subtenientes que han sido seleccionados previamente en las federaciones de cocaleros del Chapare y que ingresan a los institutos militares sin cumplir los requisitos de admisión, vale decir, sin estar académicamente habilitados para ser formados en la carrera militar y policial. Y a quienes se los ha promovido al grado de subteniente en muchos casos sin tener las aptitudes para ello. Esta gente ha seguido carrera militar, hoy pueden estar en el grado de mayores los primeros, y eso sí podría considerarse como se hacía en la Guerra Fría, cuando se infiltraba una persona al otro lado del muro o del muro a este otro lado, se infiltraba una persona y se la tenía por años en una situación de normalidad para ser activada cuando se lo requiera. A eso se les llamaban sleepers en inglés, que quiere decir durmientes. Entonces, en el plan que diseñó Fidel Castro, la inteligencia cubana, para la toma del Estado boliviano, la penetración militar fue una de las aristas de ese plan. Y esto del ingreso de jóvenes cocaleros puede ser muy válidamente utilizado en ese sentido, de que ellos se hayan formado, de que tengan una vida normal, aunque los promovían sin tener los méritos,
pero que en el momento dado respondan más a sus federaciones que al mando natural de las Fuerzas Armadas, que son el comandante del ejército, el comandante en jefe, etcétera. Ese es el riesgo potencial que existe, y que los que fueron comandantes de las Fuerzas Armadas durante Evo Morales deberán responder si esto ocurre, porque ellos serían los responsables de que hayan personas que tengan una doble cadena de mando, una cadena de mando institucional y una cadena de mando político sindical. Termino, Gary, sé que tenés una actividad enseguida. Hoy han salido en una operación ya conjunta policías y militares por detrás, sobre todo los militares. Ya hay también algunos pedidos de gobernadores y otros sectores de un estado de sección. En este ambiente, ¿justifica ya una acción, un operativo conjunto de desbloqueo entre policías y militares, o si no, también se justifica o no un estado de sección, o todavía no? Mira, yo creo que sí, el estado de excepción está justificado por lo que hemos visto del uso de dinamita en los intentos de desbloqueo que la policía boliviana ha protagonizado y que han sido repelidos por los focaleros y además por otros campesinos en la zona de Paratani. Creo que ahí se está justificando el estado de excepción, porque la gente que está actuando de esa manera está actuando con violencia, más allá de lo que puede significar una protesta legítima. Entonces ahí sí se justifica el estado de excepción, se justifica restringir algunos derechos, como el de protesta, como el de agrupación, como el de locomoción para ciertas personas, de manera que se pueda controlar las vías y se permita el flujo de mercaderías y personas por las mismas. Ahí sí se justifica. Ahora, el gobierno en su estrategia de desgastar la imagen de Evo Morales ha tomado demasiado tiempo en decidirse a hacerlo, hasta hoy no lo hace. Entonces es muy probable que esta medida tenga un costo muy alto para ellos. Porque no lo hicieron a tiempo. Hoy ha tomado más cuerpo, hay una masa crítica mayor de parte de los focaleros, y eso puede significar realmente episodios de violencia trágica.